Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sucesión apostólica como la única señal verdadera de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a llegar a más personas, vamos a compartir en algunos foros para poder pues evangelizar. Bueno, ¿qué es la sucesión apostólica? Vamos a definir qué es la sucesión apostólica. Dice el diccionario sobre la sucesión: serie de elementos iguales que suceden sin interrupción unos a otros. Los hermanos separados no se suceden unos a otros. Salen a montones hoy y también mañana, pero no tienen sucesión apostólica. Esto hay que decirlo, hay que ser sinceros, hay que hablar siempre con la verdad. 2. Es un conjunto de descendientes directos de una persona o una familia. Estas iglesias no son de la familia, pues por 1600 años no tuvieron presencia alguna en la iglesia primitiva, y menos en la época pues de los apóstoles. 3. Transmisión de los derechos, bienes y obligaciones que recibe una persona por herencia. Ellos no transmiten nada porque nada recibieron de Cristo o los apóstoles y no estaban ahí. Entonces, la sucesión apostólica es la autoridad dada por Cristo y se adquiere a través de la imposición de manos. Así es como reciben la autoridad y también el Espíritu Santo, como nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 18. En esta cita bíblica que yo les cité, vemos a Simón el mago querer comprar pues la imposición de manos, o sea, pues poder recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Pero San Pedro lo reprende y le dice que tu dinero te sirva para condenación, porque crees que lo que es recibir el Espíritu Santo se puede comprar con dinero, y esto no es así. No podemos comprar no podemos comprar el Espíritu Santo por dinero como pretendía pues Simón el mago en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 18. Por eso esta es una virtud que únicamente tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia católica. Entonces vamos a ver que la iglesia católica y la iglesia ortodoxa denominan sucesión apostólica a la transmisión mediante el sacramento del orden. Entonces Jesucristo, Lucas 22:19 dice: hagan esto en memoria mía. Hay una orden de Cristo. Este es el sacramento del orden que tiene la iglesia, el orden sacerdotal. Es la misión y potestad de los apóstoles a los sucesores, que son los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia. Gracias a esta transmisión, la iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena a todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra a través de la imposición de manos. Es así como se ordena al verdadero pastor en la iglesia de Cristo. No es tomando una Biblia, porque hoy en día pues los hermanitos separados pues agarran la Biblia, la misma Biblia que hizo la iglesia católica, vienen, la agarran, se la ponen bajo el brazo, se van a predicar y dicen que son pastores, atacan a la iglesia con la misma Biblia que es pues fruto de la iglesia pues católica. Entonces ya ellos dicen: yo ya acepté a Cristo, yo ahora soy cristiano. Se ponen a predicar con la Biblia que la misma iglesia pues copiló en el Concilio de Roma en el año 382, y con esta misma Biblia pues atacan a la iglesia. Entonces quieren enseñar a la iglesia pues que tiene 2000 años predicando la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la sucesión apostólica únicamente la tienen la iglesia católica romana, que es pues su sede está en Roma, y también la iglesia ortodoxa. La iglesia católica romana tiene al legítimo sucesor de San Pedro, en este caso al Papa 266, que es el Papa Francisco, 266 sucesores de San Pedro. Igualmente la iglesia ortodoxa, que también viene de Andrés, es nuestra hermana, y también pues
Ellos son la iglesia oriental. Ellos vienen de el hermano de Pedro, que es San Andrés Apóstol. Estas son las únicas dos iglesias en el mundo y en la historia del cristianismo que tienen sucesión apostólica y por lo tanto tienen la autoridad dada por Cristo para pues administrar los sacramentos, la sublime misión de perdonar pecados que también se les da en Juan 20:23. Ahora vamos a ver que esto pues no aplica a los hermanos no católicos, pues no tienen conexión alguna con los apóstoles. Ellos no tienen sucesión apostólica, por lo tanto pues no pueden pues ministrar sacramentos, no pueden perdonar pecados, no pueden consagrar porque no tienen autoridad dada por Jesucristo. Esta doctrina de los obispos como sucesores de los apóstoles, hoy tenemos pues muchos sucesores apostólicos, son los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, los cuales a su vez habían sido elegidos y configurados por el mismo Cristo. Es formulada por primera vez por San Clemente a final del siglo I. Los otros grupos y sectas no estaban por alrededor en el siglo I, porque como ya sabemos pues aparecieron en la historia en el año 1517. Oigamos las voces de los cristianos de los primeros siglos. Vamos a hablar de los padres apostólicos, que son pues sucesores pues directos de los apóstoles, que son los padres apostólicos de la iglesia del siglo I y el siglo II. ¿Y qué nos dicen ellos acerca de la sucesión apostólica? Van a ser los padres apostólicos que nos hablan directamente de la sucesión apostólica. Entonces vamos a irnos primero con San Irineo de León o San Irineo de Lyon, que decía en el siglo II: en efecto podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos sucesores suyos hasta nosotros. Sería muy largo un escrito como el presente enumerar la lista sucesora de todas las iglesias. Por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que está en Roma, fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles San Pedro y San Pablo. Tienen una tradición que arranca de los apóstoles y llega hasta nosotros en la predicación de la fe a los hombres. Así nos dice Romanos 1:8, a través de la sucesión de los obispos. Así confundimos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismos, ya sea por vanagloria, sea por ceguedad o por falsedad de juicio, se juntan en grupos legítimos. En efecto, con esta iglesia, que es la iglesia de Roma, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda la iglesia, es decir, los fieles de todas las partes del mundo. En ella siempre se han conservado por todos los que vienen de todas partes aquella tradición que arranca de los mismos apóstoles. En efecto, los apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración, y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. A él le sucedió Anacleto, y después de este, en el tercer lugar, a partir de los apóstoles, cayó en suerte el episcopado a Clemente, el cual había visto a los mismos apóstoles y había conversado con ellos. Y no era el único en esta sucesión, sino que todavía resonaba la predicación de los apóstoles y tenía la tradición ante los ojos, ya que sobrevivían todavía muchos que habían sido enseñados por los mismos apóstoles. A Clemente le sucedió Evaristo, y a este le sucedió Alejandro. Luego en el sexto lugar, a partir de los apóstoles, fue nombrado Sixto, y después de este Telésforo, que tuvo un martirio gloriosísimo. Luego a Higinio, luego a Pío, y luego a Aniceto, y habiendo Sotero sucedido a Aniceto, ahora en el 12º lugar después de los apóstoles ocupa el cargo el episcopal Eleuterio. Quiero hacer un paréntesis en esto. Aquí nos menciona también a Pío, que este es
pues Pío es el 10º sucesor del apóstol San Pedro, y Pío es también pues hermano de Hermas, que es pues el que escribe el pastor. O sea, todos han oído el pastor de Hermas. Pío, que es el 10º sucesor apostólico, es el 10º sucesor del apóstol San Pedro, es hermano de Hermas, del pastor, ¿verdad? Entonces, que escribió el pastor, perdón, es hermano de Hermas. Así que ya voy por contándole 12 sucesores apostólicos en la iglesia. Y bueno, según este orden y esta sucesión, la tradición de la iglesia, que arranca de los apóstoles y la predicación de la verdad, ha llegado hasta nosotros en nuestros días. Esta es una prueba suficientísima de que una fe idéntica y vivificadora se ha conservado y se ha transmitido dentro de la verdad en la iglesia desde los apóstoles hasta nuestros días. Policarpo no solo fue instruido por los mismos apóstoles, sino que también fue nombrado obispo de la iglesia de Esmirna por los apóstoles de Asia. Vivió muchos años y se murió dando un glorioso ejemplo con su martirio. Siempre enseñó las cosas que él había aprendido de los apóstoles y que la iglesia transmite, y que son por cierto verdaderas. De estas cosas dan testimonio todas las iglesias de Asia, como lo hacen también todos los sucesores de Policarpo hasta el presente. Como estamos viendo, también estamos mencionando las iglesias de Asia, que pues el mismo San Juan escribe en Apocalipsis a 7 iglesias del Asia Menor. Todas estas iglesias eran prácticamente parroquias de una diócesis que estaban bajo el mando de San Juan, el evangelista, el apóstol amado. Él es el mismo Juan que escribe el evangelio y las cartas apostólicas, es el mismo que escribe el Apocalipsis. Entonces, estas 7 iglesias no eran pues diferentes iglesias, sino que estaban bajo la jurisdicción del apóstol San Juan, ¿ok? Tampoco eran sectas, porque pues las sectas protestantes no existían en el siglo I. Entonces, bueno, vamos a seguir. Dan testimonio de todas estas iglesias de Asia, como lo hacían también todos los sucesores de Policarpo hasta el presente. Siendo nuestro argumento de tanto peso, no hay para qué ir a buscar todavía de otros la verdad que tan fácilmente se encuentran en la iglesia, ya que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, como nos dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, ya que los apóstoles depositaron en ella como una despensa opulenta todo lo que pertenece a la verdad, a fin de que todo el que quiera pueda tomar de ella la bebida de la vida. ¿Y esto qué implica? Esto es una pregunta. ¿Qué implica esto? Si surgiese alguna discusión, aunque fuese de alguna cuestión de poca monta, no habría que recurrir a las iglesias antiquísimas que habían gozado de presencia de los apóstoles para tomar de ellas lo que fuere cierto y claro acerca de la cuestión en litigio. Es necesario obedecer a los presbíteros de la iglesia, aquellos que, como hemos mostrado, pertenecen a la sucesión de los apóstoles, pero los demás, aquellos que no tienen parte en la sucesión primigenia, se reúnan donde se reúnan, son para ser testigos bajo sospecha. La auténtica doctrina es la doctrina de los apóstoles y la antigua organización de la iglesia en todo el mundo, y la manifestación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según la sucesión de obispos, por la cual los obispos han transmitido a la iglesia que se encuentra en todas partes, sea la iglesia universal, que es la iglesia católica, y también la completa transmisión de las escrituras, que nos ha llegado hasta nosotros gracias a que fue preservada de toda falsificación y que ha sido recibido sin agregados ni supresiones, y la lectura sin falsificación y una diligente y legítima exposición de la doctrina según las escrituras y también según la tradición. Recordemos que la Biblia nace de la tradición apostólica. Bueno, hasta aquí lo que nos ha dicho pues San Irineo de Lyon, pero ahora vamos a ver qué nos dice San Clemente Romano. Es necesario, por lo tanto,
y eso es lo que ya hacéis, que no hagáis nada sin el obispo, y que seáis sumisos también al presbítero, como si fueran los mismos apóstoles de Jesús. Nuestra esperanza en cuál seremos encontrados, supuesto que vivamos con él. Del mismo modo que todos respeten a los diáconos como respetarían a Jesucristo, del mismo modo como respetan al obispo como una imagen del Padre, y a los presbíteros como al consejo de Dios y al colegio de los apóstoles. Sin estos no pueden llamarse iglesias. Estoy seguro que entenderéis estas cosas, ya que he recibido el buen ejemplo de vuestro amor y lo tengo conmigo en la persona de vuestro obispo. O sea, aquí San Clemente Romano nos está hablando de la jerarquía de la iglesia, nos está hablando de obispos, nos está hablando de presbíteros y nos está hablando de diáconos, que es pues la jerarquía de la iglesia, que es 100% bíblica. Ahora vamos a pasar a otro padre apostólico de la iglesia, que es San Ignacio de Antioquía. Es el mismo San Ignacio de Antioquía el que llama a la iglesia católica. O sea, pues la iglesia no se llama católica, pero la iglesia es católica. La iglesia es católica. Y es San Ignacio de Antioquía en el año 107 que dice: donde quiera que esté el obispo y se predique a Jesucristo, ahí está la iglesia católica, en una carta a la iglesia hermana de Esmirna. Entonces San Ignacio de Antioquía nos dice: por cierto, los que pertenecen a Dios y a Jesucristo, esos están con el obispo, y los que se arrepientan y retornan a la unidad de la iglesia, ellos también serán de Dios y vivirán según Jesucristo. Que nadie se equivoque, hermanos amados. Si alguien sigue a un cismático, ese tal no entrará en el reino de Dios. Sed solícito de tener una sola Eucaristía, de modo que cualquier cosa que hagáis esté en consonancia con Dios, porque hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz en unión con su sangre. Hay un solo altar, al modo como hay un solo obispo, con sus presbíteros y mis compañeros servidores, los diáconos. Esto está hablando precisamente pues San Ignacio de Antioquía acerca de lo que es la iglesia y también la autoridad del obispo y también la Eucaristía como pues la fe, culmen de la fe católica, que es pues el culto divino que es la Eucaristía en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Nos sigue diciendo San Ignacio de Antioquía, nos vuelve a hablar de nuevo: porque vosotros todos debéis seguir al obispo, al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros como seguiríais a los apóstoles. Que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin autorización del obispo. Considerar como válida solo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo o por uno que él designe. Que la gente se reúna allí donde hay un obispo, al modo como la iglesia católica está allí donde está Cristo, y tampoco se permite bautizar sin el obispo o celebrar el ágape, pero cualquier cosa que el obispo apruebe, eso será grato a Dios, de modo que lo que se haga así será válido y seguro. Esto nos dice San Ignacio de Antioquía, el padre apostólico de la iglesia. Bueno, ahora nos vamos con otro padre apostólico, que es Egésipo de Jerusalén. Testimonio de Egésipo, que pues vivió en el año 180 después de Cristo. Egésipo, sin duda, en los 5 libros de memorias que nos han llegado, ha dejado clara cuál fue su opinión en estos libros, en el que muestra que viajó hasta Roma y se encontró con muchos obispos, y que de todos ellos escuchó siempre la misma y única doctrina de Cristo. Es interesante ver lo que dice luego de... Déjenme ver. Dice, bueno, es interesante ver lo que dice luego de hacer algunos comentarios sobre la carta de Clemente a los Corintios. Y dice: y la iglesia en Corinto ha continuado en la sana doctrina hasta el tiempo de Primus, que es obispo de Corinto, y con el cual he conversado prolongadamente en mi camino a Roma. Cuando pasé unos días con los de Corinto, durante esas conversaciones nos animábamos mutuamente en la doctrina verdadera de Cristo. Cuando llegué a Roma, hice una lista de la sucesión de obispos de Roma hasta Aniceto, cuyo diácono fue Eleuterio, y después de Aniceto le sucedió Soler, y luego de él Eleuterio. En cada sucesión y en cada ciudad
hay una continuación en lo que proclama la ley, los profetas y el Señor Jesucristo. Entonces, esta carta de Hesipo nos está hablando de la autoridad que tuvo pues Clemente Romano cuando corrigió a los corintios. Una carta pues prácticamente apostólica, porque es de un sucesor apostólico que es pues San Clemente Romano, que escribió pues llamando la atención a la iglesia hermana de Corinto. Y aquí es algo bien importante, que vemos como un obispo de Roma, un papa de Roma, llama la atención a una iglesia en Corinto que estaba mucho más lejos que Éfeso, donde aún vivía el apóstol San Juan. En todo caso, en toda lógica, podría decir, ¿por qué no fue Juan estando tan cerca y corregir pues el problema que se estaba dando a los corintios? Sino que tuvo que haber sido un padre de la iglesia, un santo padre, un obispo de Roma, un papa, el que llamó la atención a la iglesia de los corintios. Bueno, ahora nos vamos a ver qué nos dice Eusebio de Cesarea. Si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos, de aquel tiempo, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestren el orden de sus obispos en sucesión desde los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como su autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajaron codo a codo con los mismos apóstoles, porque es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas, como la iglesia de Esmirna, que sabe que Policarpo fue puesto ahí por Juan. Estaba hablando del apóstol Juan. Es así que todas las demás iglesias muestran quiénes han tenido ellas como brotes de las raíces apostólicas, habiendo recibido el cargo episcopal de manos de los apóstoles. Tal vez los herejes quieran inventar listas ficticias, o sea, listas falsas que no existían. Después de todo, si han sido capaces de blasfemar, ¿qué les parecerá ya pecaminoso? Pues ya nada, son capaces de calumniar y de mentir. Por lo tanto, que les hagan esta prueba. Incluso las iglesias que son de origen posterior en el tiempo, surgen nuevas iglesias todos los días, y que no tienen como fundador inmediato a un apóstol o a un varón apostólico, ya que los que tienen las mismas doctrinas que las iglesias de origen apostólico son consideradas también ellas apostólicas por el estrecho parentesco de sus doctrinas. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice Tertuliano. Tertuliano nos dice acerca de la sucesión apostólica: la iglesia es una sola, y así como ella es una, no se puede estar a la vez dentro y fuera de la iglesia, porque si la iglesia está con doctrina del hereje novaciano, entonces esta está en contra del Papa Cornelio. Pero si la iglesia está con Cornelio, el cual sucedió en su oficio al obispo de Roma, Fabián, mediante una ordenación legítima, y al cual el Señor, además del honor del sacerdocio, concedió el honor del martirio, entonces Novaciano está fuera de la iglesia. Ni siquiera puede ser considerado como obispo, ya que no sucedió a ninguno, y despreciando la tradición evangélica y apostólica, surgió por su propia cuenta, porque ya sabemos que quien no fue ordenado en la iglesia no pertenece a la iglesia misma, de ningún modo. Esto nos está diciendo entonces Tertuliano. Ahora vamos a ver qué nos dice San Cipriano de Cartago acerca de lo que es la sucesión apostólica. San Cipriano de Cartago nos dice: de modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos, y a los obispos que sucedieron al ser ordenados en su lugar. Entonces aquí nos dice que es quis ordination vicaria sucesión. Nos está hablando San Cipriano de Cartago que los únicos que tienen facultad para perdonar pecados son los obispos y los sucesores apostólicos. Esto por mandato de Cristo en Juan capítulo 20 versículo 23. A quienes les perdonan los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. Este es un mandato de Cristo. Por eso es importante la sucesión apostólica, porque se trae la autoridad de Cristo.
Así que ningún otro puede perdonar pecados si no es un pastor de la Iglesia Católica que haya sido nombrado a través de la sucesión apostólica, a través de la imposición de manos. Esto es lo que nos dice San Cipriano de Cartago. Dice: de modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por los mismos apóstoles, o sea, a las iglesias apostólicas. Ahora vamos a ver qué nos dice Firmiliano de Cesarea. Dice: lejos de mí el hablar contra uno solo de estos clérigos que, perteneciendo a la sucesión apostólica que viene desde los mismos apóstoles, confeccionan por sus santas palabras el cuerpo de Cristo y por cuyos esfuerzos hemos llegado a ser cristianos. Así nos habla Firmiliano de Cesarea acerca de la sucesión apostólica. Ahora vamos a ver qué nos dice San Jerónimo. San Jerónimo dice: hay muchas otras cosas que pueden hacer. Con toda propiedad permanezca yo en su seno, dentro de la iglesia, y la sucesión de los sacerdotes, desde la misma sede de Pedro, a quien el Señor, después de su resurrección, encomendó la tarea de alimentar a sus ovejas, como dice San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, donde Jesucristo pide 3 veces a San Pedro ser el pastor universal de su iglesia. Apacienta mis corderos. Luego le dice nuevamente: me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Por tercera vez dice el evangelio, le dice a Pedro: me amas más que estos. Se entristeció Pedro en ver que Cristo le preguntaba 3 veces si lo amaba más que los demás, y le dice: apacienta mis ovejas. O sea, el pastor universal de la iglesia es San Pedro, porque está puesto por el mismo Cristo. Por eso es San Pedro, es la cabeza visible de la iglesia. Es el pastor universal de la iglesia de Cristo y su sede está en Roma. Ahí está el legítimo sucesor de San Pedro. Está puesto por el mismo Cristo. Entonces, hasta el presente orden episcopal, nos dice San Jerónimo, esto también me mantiene en el seno de la iglesia. Finalmente, el mismo nombre de católica, que no sin razón se aplica única y exclusivamente a esta iglesia, siendo que hay tantos y tantos herejes en el mundo. Entonces esto nos dice San Jerónimo, que la iglesia es católica porque es universal, es para todas las razas, es para todas las naciones, es para todos los pueblos. Así es de que es el mandato de Cristo en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, también Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las naciones. Así es de que esto ha sido la sucesión apostólica según los padres apostólicos de la iglesia, que son pues sucesores inmediatos, directos de los apóstoles, y que llegan a nuestros días, que son pues los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que los obispos de la iglesia son los verdaderos apóstoles hoy en día. Ellos son los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo. Ellos son los verdaderos sucesores apostólicos y traen la autoridad del mismo Jesucristo. Tienen pues la sublime misión de perdonar pecados. Tienen también la misión de poder pues transformar las especies del pan y vino en lo que es la transustanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es la sucesión apostólica que nos habla pues los padres apostólicos de la iglesia, la misma tradición apostólica de la iglesia, donde nace la Biblia. Por eso es de que primero es la tradición apostólica y luego pues es la Biblia, porque de ahí nace la Biblia. Así que los católicos tenemos 3 pues fuentes de fe, 3 normas de fe, que es pues la tradición apostólica, es también tenemos pues el magisterio de la iglesia y tenemos la Biblia. Por supuesto que la Biblia es en primer lugar la fuente de fe de todo católico. Luego pues viene la tradición apostólica de la iglesia y el magisterio, que está puesto en la iglesia por el mismo Jesucristo. Nos dice pues en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28 que los obispos de la iglesia están puestos por el mismo Dios, que para ser pastores, para pastorear, dice la Grey, que el mismo pues Padre compró con la preciosa sangre de su Hijo en la cruz, dice, para ser pastores de su iglesia. Y nos dice Hechos 20, 28, que los obispos están en la iglesia
propuestos por el Espíritu Santo. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones para todos. En el nombre poderoso de Jesús, compartan este video y ayúdenme a evangelizar, porque tenemos que llegar hasta los confines de la tierra, como nos dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.